Ya que vamos a empezar, saludar a Juan, que tan generosamente, siempre que se lo pedimos, nos tiene abierto el alambique, este histórico alambique, para que hagamos esta reunión o otras parecidas, y ahí está Juan con su generosidad. Bueno, pues estamos en el alambique, se va a presentar el libro de Mario, y tengo que decir que por segunda vez, en un poco tiempo, un lapso de tiempo muy pequeño, esta es la segunda vez que me encuentro a su lado para ayudar, no sé qué, me manda el Puchi que venga, y yo a mí cuando el Puchi me dice que me mueva, yo lo dejo todo y acudo a donde él me dice. Todos sabéis que yo con el Puchi he estado en la cárcel, he estado 4 años en las prisiones de Franco. Hemos estado en Carabanchel, en Jaén y en Palencia, e incluso hemos vivido casi 18 meses, más de un año y medio, en una celda, con lo cual Puchi y yo somos una pareja, de hecho. Entonces, cuando me lo diste, vente, que Mario va a presentar su libro, que es el autor y es el que va a hablarnos y nos va a contar de qué se trata este magnífico ensayo. A Mario le conocimos, bueno, Puchi me presentó a Mario hace unos años, y me lo presentó de una manera muy interesante para mí. Me dijo, hay un joven investigador que con una beca del SIC quiere hablar de algo que nadie ha hablado hasta el momento, que es justamente de los presos contra Franco y de las vidas en las prisiones de Franco. Vale. Cuando conocí... Sigo, chicos. Cuando conocí a Mario, ya se lo dije, y se lo digo siempre que tengo ocasión. Yo estaba esperando a un Mario. Yo estaba deseando que alguien hablara de las prisiones de Franco. En ese momento, es verdad que ya las asociaciones de la memoria, y especialmente las que estaban buscando a los desaparecidos en las cunetas, a los bebés robados y estaban trabajando sobre los esclavos de Franco, ya tenían una trayectoria y estaban ahí en el panorama luchando por la evidencia y contra la impunidad del franquismo. Pero de las cárceles nadie había hablado, ¿no? Hasta que no aparece Mario y yo cuando vi a Mario y ya le vi el tesón que tenía y la voluntad que tenía y la juventud, que todavía la sigue teniendo, la juventud, nos pusimos ahí de su parte y él nos estuvo haciendo entrevistas, nos fuimos presentando los unos a los otros hasta llegar a un número de 50 entrevistas que dan pie al libro. En aquel momento, la Asociación de Expresos Políticos, la Comuna, estaba naciendo, y de la cual, por cierto, Puchi y yo somos fundadores, somos del primer núcleo que fundó la Comuna, y Mario se acerca a la Comuna, ahí hace entrevistas, participa activamente en las reuniones de la misma, y da siempre criterios muy válidos y siempre muy interesantes. De acuerdo, Mario ha hecho un libro imprescindible a mi modo de ver, necesario, imprescindible, y que yo espero que todos los que lo vayan leyendo, yo creo que va a tener una visión extraordinaria de cómo era la vida en las prisiones de Franco. Tengo que decir que Puchi, aprovecho, que se puede decir que como vivió las cárceles, también él ha escrito otro libro, el otro que casi de alguna manera sin entorpecer uno con el otro, son casi 2 libros complementarios, ¿no? El que hizo Puchi sobre su propia vivencia y él mismo como preso político, y el que ha hecho Mario a partir de sus estudios y sus entrevistas. Yo naturalmente no voy a hablar del libro, yo estoy aquí un poco para deciros buenas tardes, y Mario es el que tiene que hablar. Solamente sí me gustaría decir una cosita. Hay un capítulo del libro, hay 2 capítulos que me conmueven. Primero hay un capítulo que cuenta cuando los presos, cuando ya hemos pasado por la Dirección General de Seguridad, seguramente torturados, hemos sido detenidos, torturados, unos más que otros, ya hemos pasado por la DGS y llegamos a la cárcel, ese momento tremendo
de entrar en esa cárcel de Carabanchel o la... Bueno, ese momento tremendo de entrar en la cárcel, yo creo que Mario lo cuenta de manera magistral. En fin, qué siente uno por delante, qué siente uno dentro, es muy contradictorio todo lo que un preso puede sentir al entrar en esa cárcel de Carabanchel con esos ruidos terribles, con esas verjas tan grandes, que por otra parte casi estar deseando llegar a la cárcel porque vienes precedido de una detención, de unas torturas, de estar tiempo en la Dirección General de Seguridad. No todo el mundo hemos estado 3 días, algunos han estado semanas y algunos han estado meses en la Dirección General de Seguridad y estar deseando llegar a la cárcel. Primero para encontrarte con tus camaradas, para encontrarte con tranquilidad. Inmediatamente tus camaradas se van a poner de tu parte, se van a acercar, van a saber que has llegado y se van a poner a ayudarte y a los primeros pasos de cómo se vive en una cárcel. Bien, él lo cuenta magistralmente, pero yo de verdad lo único me gustaría hablar de un tema de uno de los capítulos que para mí es el más importante. Él lo llama la toma de conciencia. Es decir, hay presos porque antes mucha gente ha tomado conciencia contra la dictadura. Éramos jóvenes y no tan jóvenes que bajo el peso negro y oscuro de la dictadura no podíamos vivir. Aquello era algo que nos agobiaba. Muchos de nosotros veníamos de familias comunistas y ya teníamos un pozo de dolor en nuestras familias. Habíamos visto torturados, asesinados, fusilados, pero otros cientos de miles o cientos de cientos de jóvenes iban a aprender su odio, iban a manifestar su manera de odiar a la dictadura, encontrando y buscando, bien sea en su barrio, bien sea en reuniones familiares, bien sea en la universidad, se iban a encontrar con otros jóvenes que pensaban como ellos y que necesitaban organizarse de alguna manera, porque cómo canalizar todo su esfuerzo para luchar contra esa dictadura que a todos nos tenía en un estado pues realmente espantoso. Ahí llegamos a los partidos, cada uno tira por un lado. Mario ha hecho entrevistas a militantes de la Liga, militantes trotskistas, de la Liga Comunista Revolucionaria, ha hecho entrevistas a antiguos maquis, ha hecho entrevistas a ácratas, anarquistas y desde luego a militantes como Cuchillo del Partido Comunista de España, marxista-leninista, FRAP, que es donde militábamos nosotros en aquel momento. Ese es el momento crucial, Mario, para mí, del libro un poco. Es decir, cuando alguien toma conciencia, nosotros recuerdo que cuando alguien nos señalaba que en el barrio, o que en la vecindad, o cerca, o en alguna clase de la facultad nos decía que había alguien con inquietudes, nos acercábamos a él con la intención de que tomara conciencia. Era como una expresión que se utilizaba. Chicos, chicas, tienes que tomar conciencia de que contra esto se puede luchar. ¿Y cómo se puede luchar? Pues no se puede luchar individualmente. Los que primero nos fuimos organizando, dijimos, bueno, a solas no se puede luchar, hay que luchar organizadamente. Y cada uno, y de acuerdo con sus pensamientos y con la idea que tenía de cómo cambiar la dictadura, se fue acercando a los partidos que todo el mundo quería cambiar la dictadura, pero no todo el mundo veía la misma manera de hacerlo, ¿no? Y ese es el punto crucial para mí de tu ensayo, Mario. Lo demás está perfectamente, yo no tengo mucho que decir al respecto. Las dos cosas, o los dos puntos más, porque luego relatan muy bien cómo nos organizábamos dentro de la cárcel, cómo vivíamos, cómo se formalizaban las comunas, pero bueno, eso ya es tarea tuya y desde luego tarea de que la gente lea el libro y lo va a ver. Chicos, no tengo yo mucho más que decir que buenas tardes, que muchas gracias y no sé, y gracias a Cuchi que siempre me tira para que la acompañe a estas cosas. Cuchi, estoy a tu disposición para la próxima. Bueno, buenas tardes. Me vais a perdonar que tenga la voz aguardentosa. Pero no es porque haya tomado aguardiente, como bien sabéis los que me conocéis, ¿no? Sino que acabo de salir de un cáncer de garganta que me ha tenido un poquito con un pie en un sitio que no nos gusta ir a nadie, ¿no? Pero bueno, la última vez que hice un acto público fue en noviembre en la Casa de la Cultura de Carabanchel,
para conmemorar el derribo, la demolición de la cárcel de Carabanchel. Ya en aquel momento no pude hablar y pude hablar unas palabras sueltas. Hoy estoy un poquito mejor, pero esto forma parte de los efectos secundarios de la radiación que me dieron durante 30 sesiones para matar a aquel bicho maldito que me había salido en la cara. Bueno, y una vez dicho este pequeño preámbulo, que no significa que sea negativo, sino que es positivo porque estoy vivo, ¿no? Como compañero y amigo de Mario, me es muy difícil presentar o hablar de su libro, porque como dijo José Martí, no está bien hablar de uno mismo, y hablar de un libro de Mario es como si lo hubiese escrito yo mismo, porque yo he escrito varios libros sobre las cárceles que básicamente son complementarios o muy parecidos al que ha escrito Mario. La mayoría de los libros que se han escrito sobre presos en este país lo han escrito otros expresos. Claro, tenían que contar su experiencia, ¿no? Su vivencia, su testimonio. Mario es un caso aparte. Mario ni vivió la dictadura, ni estuvo preso, ni fue militante de ningún partido. Mario ha hecho algo muy, muy bonito, que es escuchar a la gente. Hizo 50 o 60 entrevistas, creo recordar, donde nosotros, cada uno de los militantes de esos partidos, contaban sus experiencias en las cárceles donde habían estado. Digamos que Mario se ha limitado a hacer un trabajo importantísimo, ¿no? Que es hacer la labor de transmitir las vivencias de unas personas al resto de la gente sin haberlas vivido él mismo, ¿no? Eso es lo que se llama tradición oral o algo así. Bien, pues eso es lo que y yo creo que poquito va bien, sí, porque es que lo ha dicho todo Roncero. Yo no he dicho nada. Bueno, suficiente. Yo tenía una frase que venía, que he escrito esta mañana, cuando Gabriel Celaya dijo en una de sus poesías, dijo que la poesía es necesaria con el pan de cada día, como la idea que exigimos. Entonces, yo creo que en ese sentido el libro de Mario es importante para nuestra memoria histórica, es importante para nuestra historia y importante de que lo haya hecho un chaval que tenía 8 años cuando murió Franco. Pues Mario, muchas gracias por esa pequeña joya para nuestra memoria y el micrófono es tuyo. Vale. Bueno, muchas gracias a los dos por la presentación, gracias a los que habéis venido. Yo, hasta que conocí a gente como Roncero, como Pucci, no había conocido héroes en mi vida. Todo eso no era un poco exagerado, y a mí al principio no me lo parecieron, pero según fui leyendo las historias de esta gente, cómo habían empezado a militar en esos años tan difíciles, todo lo que soportaron en la Dirección General de Seguridad, en prisión, cómo se organizaron, cómo después lo han recordado, cómo lo narran, me di cuenta de que estaba ante un tipo de héroe especial, que quizás es un héroe más de lo cotidiano, menos llamativo, no llevan capa, pero son al fin y al cabo héroes. ¿Por qué son héroes? Porque son gente excepcional. En esos años, a finales de los 60, en los años 70, no mucha gente se atreve a enfrentarse a la dictadura y ellos se van a atrever. Son gente excepcional frente a la excepción que impone el régimen franquista. En esa última etapa de la dictadura, que se ha denominado muchas veces erróneamente como dictadura blanda, se ha vendido esa versión de la historia, lo que gobierna es la excepción, es decir, la suspensión total de derechos mínimos de las personas, lo cual hace aún más difícil enfrentarse a un régimen opresivo y violento sobre el disidente. Entonces yo me encuentro con esta gente excepcional, voy descubriendo sus historias en prisión que me alucinan, cómo meten documentos clandestinamente, introducen una cámara,
escriben cartas con tinta simpática, historias como de película, como de otro país y de otro momento. Es verdad que el capítulo de la militancia es muy importante para entender por qué esta gente comienza a mostrar su oposición al régimen de Franco. Muchas veces comienza como de una manera estética, por un rechazo por la imagen que ofrece, ¿no?, el nacionalcatolicismo, la Iglesia, una sociedad opresiva. Luego también por un componente ético, ¿no?, de ver lo que está mal, lo que es injusto, ¿no?, la explotación además que acompaña al régimen, y luego ya un carácter político. Entonces en mi investigación también accedí a documentos de la época sobre la militancia, y os voy a leer un poco mínimamente para que entendáis la mentalidad que transmiten los partidos de la época a los militantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un documento de la época dice: entender los problemas de los trabajadores, sus necesidades, sus aspiraciones de fondo al socialismo desde la propia carne. Si no es la propia carne la que necesita rebelión, la que aspira a la superación de la explotación del hombre por el hombre, difícilmente construiremos una organización seriamente revolucionaria. Los militantes que queremos hacer hemos de construirlos en la madurez de la solidaridad humana. Este tono que ahora, en los años que vivimos, en la sociedad que habitamos, suena como casi imposible de leer. Luego en otro texto dice: un comunista debe tener presente en todo momento que puede perder todo menos su honor de revolucionario. Más vale dejar la vida, si fuera preciso, en manos de los verdugos del régimen que traicionará al partido. Se pueden soportar las palizas, la cárcel, todas las penalidades, pero el peso de la traición aplastará al débil, al mal comunista. Ahí está nuestra fuerza frente al enemigo, en la justeza de nuestra causa, en el apoyo del pueblo español, de todo el movimiento revolucionario mundial, en la certeza de nuestro triunfo mundial. Para que veáis la potencia de voluntad y de pensamiento que hay en esta gente en esos años, y que impulsa su lucha, que les lleva a no tener amigos muchas veces fuera de su círculo de clandestinidad y de militancia, pero que lo hacen todo por y para la libertad. Son una sucesión de actos de libertad. Ellos no tenían por qué enfrentarse al régimen y lo hacen. Ellos no tenían por qué imprimir panfletos, hacer saltos en la calle y lo hacen. Y luego, una vez entran en el circuito represivo del régimen, solo les queda resistir. Pero lo hacen con esa voluntad, ¿no?, de salir adelante, de construir una sociedad distinta, de apoyarse en el compañero. El colectivo es fundamental. Ahí los partidos políticos resultan centrales, indudablemente. Incluso cuando llegan a prisión pasan una revisión del partido que les pregunta: ¿qué has contado en la Dirección General de Seguridad? ¿O qué conflicto tenías con el Comité Central fuera de la calle y qué pasaba y lo sigues teniendo? Ah, bueno, no lo tienes, pues venga, te integramos en la organización dentro de la cárcel. O sea que el partido también es duro para el militante, ¿no? Muchas veces. El propio Rosero me decía que acababa exhausto de tanta organización dentro de la cárcel, que quería tener algún rato para él, ¿no? Entonces, el militante antifranquista en prisión se encuentra con el partido político, que tiene un fuerte componente en su vida, se encuentra con la institución carcelaria, que es muy dura con ellos, con un régimen de sanciones, les dispersan por distintas galerías, les obligan a formar, a asistir a misa, y ellos, frente a todo eso, resisten, se niegan y consiguen ir conquistando pequeñas cuotas de libertad. Y luego hay una tercera forma de institución, aparte del partido político, aparte de la institución penitenciaria, que es la comuna, que es una forma excepcional de organización. Es una de las concreciones históricas que he visto más palpables del socialismo mejor, ¿no? No el del Estado ni la burocracia, sino el de la democracia participativa, la horizontalidad, las asambleas, el apoyo mutuo, ¿no?, que decía Kropotkin. Entonces, en ese sentido, a mí la comuna me pareció un elemento estupendo. Además, yo tuve suerte en mi investigación, que justo se conformó la asociación La Comuna, y vi como años después se volvían a reunir, hacían comisión de cañas, debatían, tomaban decisiones juntos, se apoyaban los unos a los otros, y vi que pervivía ese elemento, ¿no? Aunque siempre ha sido problemático, ¿no? Siempre ha habido broncas dentro de la izquierda y la sigue habiendo, para desgracia de la izquierda. Entonces, de alguna manera, el régimen franquista se alza como un leviatán, más que un panóptico, por lo que me decía Pucci, ¿no? No era un panóptico lo que había en Carabanchel,
sino que era un queso de Gruyère por el que se colaban todo tipo de elementos clandestinos. No funcionaba exactamente como un panóptico, pero sí que había un leviatán, ¿no? Un Estado muy fuerte, muy opresivo, y ante eso ellos van a alzar el sentimiento republicano en su forma más genuina, que es la del contrato social, la comuna, esta concreción histórica que digo más palpable, más cercana, más solidaria, ¿no? Bueno, después de toda esta lucha, la ley de amnistía, lo problemática que es, ¿no? Por ciertos artículos que amnistían a funcionarios del régimen, todo lo que sucedió en la transición, que quizá lo que se hizo, lo que se pudo, ¿no? Y ahora llegamos al presente y se confunde lo que se pudo en el momento con lo que se puede ahora. Entonces parece muchas veces como un régimen intocable, vemos pervivencias muy duras, que yo me imagino, siendo un preso político, ¿no? Que es preso político, que ha vivido esos años, ver cosas de ahora, te tienes que seguir. Primero, pasar por la cárcel te tiene que hacer sentir ya distinto a todos los demás que no han pasado por prisión, ¿no? Pero además ver que la evolución histórica de este país ha llevado a estas pervivencias y persistencias del franquismo. Pues el otro día Felipe González decía que el TOC era mucho más respetuoso con la legalidad que los venezolanos con Leopoldo. Tienes que escuchar también, aunque no sea de aquí, pero tiene sus paralelismos, a Alfonso Guerra, decir que, bueno, la dictadura de Pinochet sí fue dura, pero fue efectiva en lo económico. No sé, tú has sufrido en tus carnes, ¿no?, el paso por prisión, que además eso yo lo veía en las entrevistas, ¿no? Cuando me lo contaban yo les veía que temblaban muchas veces al rememorar sus experiencias porque la llevan en su cuerpo, ¿no? La prisión. Ver todo esto debe ser duro. Entonces hay como el estado de excepción parece que permanece en la memoria, ¿no? El estado de excepción franquista, la suspensión de ciertos derechos a recordar, ¿no? Y entonces pues parte de mi trabajo es una, espero, contribución a romper esa excepcionalidad y recuperar lo excepcional de estos héroes de lo cotidiano, que son para mí pues gente como Pucci y como Roncero. Muchas gracias. Julio, ahí está Julio, que ha escrito otros libros estupendos, sus vivencias, otro compañero de la prisión y camarada de partido también. Sí, no, y además iba a hacer algún comentario. Gracias por presentarme. ¿No? Entonces, bueno, hay una serie de cosas que, primero, muchas gracias por el libro, porque hay una cosa que decía al final del libro y que creo que debe de ser uno de nuestros eslogans, ¿no? O sea, no podemos permitir que nos maten mediante el olvido. O sea, se está difuminando todo, se miente, se dice que es una dictadura. Todo esto, como bien has dicho, es mentira, absolutamente mentira, ¿no? Con respecto al tema que se plantea de cómo era la vida durante la dictadura franquista, pues aquí hay una serie de asistentes que tuvieron la fortuna de no disfrutar de los placeres que nos deparó la dictadura. Para que os hagáis una idea, aquí en la calle Atocha, estaba en un sitio que se llama el Club del Consulado, una discoteca como tal. Bueno, pues se les ocurrió allá por el año 67, en plena época de los Beatles, los Rolling Stones, la psicodelia, todo esto, organizar un concurso de minifaldas. Fue la primera carga de la policía que hizo, porque lo prohibieron. Fuimos allí un montón de y nos encontramos una carga de la policía sin comerlo ni beberlo. Cuando vinieron los Beatles, que vinieron solamente una vez, fue el único conjunto que vino de ver aquello, los Rolling dijeron que ni de coña venían por aquí, y a los Kings, cuando les dijeron que era lo de que iba la vaina, se piraron, ¿no? Pues esta gente vinieron, y la respuesta aquí en Madrid fue una carga, pero en Barcelona, que intentaron actuar, fue una carga aún más brutal que la que hubo en Madrid. Pero para que os hagáis una idea de cuáles eran las condiciones de vida.
Por ejemplo, con respecto a viajar. Bueno, pues si a ti se te ocurría irte al extranjero por algún motivo, tenías que sacarte un pasaporte. El pasaporte era graciable y te lo tenía que conceder directamente a través de un informe vinculante de la Brigada de Investigación. Es decir, que tú querías irte a París a ver a tu tía, que vivía allí, y te podían decir que no. Y te podían decir que no por varios motivos. Uno, directamente que los confidentes habían dicho que eras un bandarra y que te dedicabas a ir a sitios raros. Dos, que eras un golfo y que cuidado. Y tres, directamente que no habías hecho el servicio militar y sospechaban que te querías escapar. Con lo cual, ese tipo de cosas que ahora son tan comunes y que nadie piensa que se les pueda decir a alguien que no, se decía que no. Y se decía que no de verdad. Entonces, cuando estos cabrones hablan de que la inmigración española fue una inmigración ordenada, claro que fue ordenada. Es que el que no cumplía las órdenes no le daban el pasaporte, y entonces, pues pasar la frontera pues estaba muy bien para los clandestinos, para la resistencia, etc. En las películas resulta divertido, pero la gente normal que iba a trabajar o pasaba por el aro o no les daban el pasaporte, por lo cual, bueno, pues sí, lo podían organizar perfectamente. Y luego después, con respecto a otras cosas que han manifestado, claro que era un rechazo, ¿no? Era una postura individual y era una postura dura, porque inclusive las familias de izquierdas, y mi familia lo era, mis padres trataban de disuadirme de que no me metiese en Caracas, así directamente, ¿no? No te metas, que no sé qué, que no sé cuánto. Luego cuando llegaba vivo de la bronca, lo celebraban, ¿no? Entre ellos, porque a mí tampoco me aprobaban la más mínima. Y con respecto a lo que pueda ser las cárceles, las detenciones, etcétera, pues hombre, nos jugamos mucho la vida. En algunos de los casos sí puedo decir que hubo héroes. Porque, bueno, no muy lejos de aquí, en la plaza de Tirso de Molina, la policía se dio a tiros con gente y hirieron a gente. A 50 metros escasos de donde yo estaba. Yo vi herir, yo en persona, vi herir a un estudiante de la Facultad de Física porque le salió de las pelotas al social del turno. O sea, pero verlo como en las películas de Harry el Sucio, pero de verdad, ¿no? O sea, coger la pistola, seguir, disparar al tío, al clínico con un impacto de bala en los pulmones. Se salvó. Ese tipo de cosas sucedía y ese tipo de cosas siguieron sucediendo. Y luego después, ¿qué es lo que pasó de todo aquello? Bueno, pues que se hizo un cambalache, que se disolvieron responsabilidades, que todo el mundo pasamos a ser bueno, aparentemente, o sea, o que si no, pues lo mejor era no remover el asunto, etc. Y claro, las declaraciones ahora del amigo González y del amigo Guerra, pues suenan como mucho a que el patrón mayor del reino en Estados Unidos ha dicho o rebundáis o no cobráis, ¿no? Y punto. Y lo demás, pues muchas cosas quedan recogidas y nada, si quieres contar conmigo para alguna nueva aventura, vale, estamos intentando hacer, el señor y yo, un listado de represaliados políticos y vamos por la bonita cifra de 9.900. Así que cuando tengas un momento hablamos contigo. Ese señor quiere Sí, no, porque lo has dicho. A ver, habéis sacado un listado de 9.900 presos que han pasado por las cárceles. Tengo aquí 4 o 5 datos. Bueno, ya hemos dicho la negrura de la dictadura, ya hemos dicho que aquí no había libertades, ya hemos dicho que bajo la dictadura no se podía vivir de ninguna de las maneras. Pero además la dictadura ella misma declaraba estados de excepción cuando se sentía amenazada por las protestas que se daban bien en las cuencas mineras, bien en las fábricas, bien en las calles, y entonces
el estado de excepción, si había pocas libertades, el propio régimen franquista esas libertades las retiraba. Era un estado de excepción. Tengo aquí, bueno, ¿qué quería decir? Te quería decir que no podías hacer grupos de 3, que te podían pedir la documentación en cualquier momento, que podías estar más tiempo en la Dirección General de Seguridad si te detenían. Y entonces el Tribunal de Orden Público, que es donde pasábamos todos los presos, ¿vale?, dura 13 años. La primera sentencia del año 64 y la última del año 76. Ahí pasaron 9.900 estos presos que habéis ido encontrando. Se dan 7.000, casi 4.000 sentencias, y todas las sentencias, menos unas poquitas, son sentencias no hay sentencias absolutorias. Todo el mundo le pasa por el top, o la mayoría, las sentencias, cuidado que cada uno de los sumarios, en un sumario hay un preso, en otro hay 2, en otro hay 40. Y entonces vienen los estados de excepción. O sea, tienen un tribunal de orden público que es un tribunal de excepción para juzgar a todo aquel que se mueve. Y además se crean estados de excepción. Que tengo aquí que hay 11 estados de excepción. Hay 4 nacionales, uno que solo toca la cuenca carbonífera por los mineros, otro que toca Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, 5 que solo toca Vizcaya y Guipúzcoa, y duran 3 meses, 4 meses, 6 meses, y uno en el año 62 va a durar 2 años. O sea, es que era todo un estado de excepción sobre un estado de excepción. Es así como se vivía en el régimen de la dictadura. No paraban, tenían todo a su alcance, tenían la comisaría, los cuartelillos, las sentencias espantosas que nos condenaban a años y años, como, bueno, años y años, que seguramente cuando contabilicéis también el montón de años y el montón de dinero de las multas que nos imponían, es tremendo, ¿no? Los años que sumamos, el dinero que se llevaban, o que por lo menos no los ponían, ¿vale? Entonces, los pretextos para poner los estados de excepción eran tan sui generis como alteración de orden público. ¿Qué quería decir? Porque España estaba en guerra, era alteración de orden público, que o bien la universidad, o bien, como he dicho, o bien las fábricas, o bien un sector metalúrgico, minero, o de cualquier otro índole febril, estaban en huelga o en lucha. Campaña, hay 2 años de estado de excepción, por lo que llama el régimen una campaña desde el exterior contra el prestigio de España. Seguramente coincidiría, a lo mejor con la muerte de Julio, con el asesinato de Julián Grimao, o con alguna cosa parecida, ¿no? 2 años de estado de excepción. El contubernio de Múnich. O contubernio de Múnich, yo no sé. El nombre es cachondo. Es tremendo. Y el concepto también. Lo que ha dicho Julio, lo he comentado yo al principio, lo he comentado varias veces con Pucci. Es verdad que incluso, no es en mi caso, pero sí conozco otros, que viniendo de familias de izquierdas, había tanto miedo, querían imponer tanto miedo, había tanta negrura, tanto terror, que muchas veces si te veía tu familia con un periódico clandestino, que en aquella época, perdóname Julio, los mundos obreros circulaban más que nuestra vanguardia obrera. Sí, no, pues claro. Entonces, claro, si te cogía tu padre, tu madre se asustaba, lógicamente, porque sabía lo que pasaba en la Dirección de Seguridad, porque en algunos casos incluso ella misma había pasado por la Dirección General de Seguridad, y entonces muchas veces los padres impedían, casi siempre sin ningún éxito, porque cuando eres rebelde, y cuando no puedes vivirlo, pues mira, papá sí, pero yo lo voy a hacer porque esto es lo que me toca y esta es mi vida, pero verdaderamente también ese era un freno familiar, o sea, de menor cuantía, pero también existía, ¿no? ¿Qué quería yo decir? Pues yo quería decir una cosa. Aquí se cuentan varios... Claro, los presos decíamos, cuando llegas a la cárcel, seguimos luchando, ¿no? Es algo que aprendíamos nada más llegar, porque además la comuna, y como había mucho que reivindicar en las cárceles, desde que necesitábamos más agua caliente, más comunicaciones, menos control, más limpieza, más higiene, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que se necesitaban y los presos seguían luchando. Pero además, los presos lo que hacían era sacar información de lo que ocurría dentro de la cárcel para que sus partidos y sus organizaciones políticas a los que ellos se debían obediencia lo sacaran a la calle y lo pudieran en sus periódicos
expandir por España, desde luego, por las radios, Radio Pignaica o otras radios que existían, y contar un poco. De ahí que se cuentan dos anécdotas aquí, que sobre todo es la cámara de fotos que entramos en la cárcel de Carabanchel. La cámara de fotos de la cárcel de Carabanchel ha dado pie, ha dado pie a un documental estupendo de Susana Martins y de Bernardo Fuster, que está allí con el nombre de Pedro Faura, que era un cantante clandestino, se llamaba Pedro Faura, pero realmente se llama Bernardo Fuster. En ese documental de 20 y tantos minutos que está pasando por aquellos sitios donde se lo permiten, porque siempre que el local pertenece al ámbito cultural del PP, no se lo dejan poner. Dentro de unos días, Puchi sabe la fecha, se va a pasar en Vallecas, ¿cómo se llama? En el Ateneo Republicano de Vallecas se va a pasar, ¿no? Bueno, ¿qué se cuenta ahí? Se cuenta como Puchi y otras 3 personas dentro de la cárcel introdujeron una cámara de fotos para hacer 120 y tantas fotos clandestinas, que muchas de ellas están en este libro. Incluso esta primera que está aquí, que lo cuento, son mis manos, es una foto clandestina que ya he dicho 20 veces, que muchísimas gracias, Mario, pero que no son mis manos, que son las manos de tantos presos que hemos pasado por las cárceles de la dictadura, y que de tantos presos de esta dictadura y de todas las dictaduras, las manos de un preso que se aferra a unos barrotes pensando en su libertad y diciendo, pero bueno, ¿por qué me tiemblan? Ese documental os lo recomiendo de manera, vamos, total, lo deberíais de ver siempre que podáis, porque ahí se ve la lucha de los presos y cómo los presos están ligados a la calle, porque claro, los presos no meten una cámara si no hay un colectivo de personas que en la calle se lo juegan, que son los abogados y nuestra propia organización, que hace que los abogados cercanos a nuestra organización sean capaces y se atrevan a meter la cámara de fotos en las comunicaciones que tenemos con los abogados, que se podía dar uno la mano, porque era como una especie de ventanilla, así como para firmar papeles, ¿no? Se mete esa cámara y se hacen 120 fotos. Esa cámara hay que guardarla bien en la cárcel para que nadie la encuentre, hay que sacar los carretes, otras personas se hacen cargo de ellos y bueno, pues, y ahí está. Ese es uno de los muchos iconos que los presos de la cárcel hacen por mantener viva su lucha y porque se vea en la calle que allí había cientos de presos, pues no sé en ese momento los que éramos, 200 y pico presos. Yo no sé la cantidad de gente que había allí metido, ¿no? Ahí en Carabanchel, de distintas organizaciones. Aquello rebosaba, además de luchar contra la dirección, porque el día 18 de julio, que era la fiesta de los franquistas, pues nos querían hacer, entraba ahí una banda de música y nos querían hacer casi poco menos que nos pusiéramos firmes, y la gente pues se ponía contra todo aquello. Bueno, pues eso. Creo que Julio. Sí, Julio, tú sí. Quería decir algo. Sí. Top, estado de excepción, lo de la familia de menor cuantía, pero también la familia algunas veces, y ahí estábamos. Bueno, son pequeñas matizaciones. También la justicia militar intervenida. Así como a ti. Sí, como en mi caso, ¿no? Vamos, en el caso de gente de ETA, en el caso de otra gente, también intervenían, y en algunos casos intervenían, como el caso del periodista Huertas Clavería, que se le ocurrió decir que algunas de las viudas militares, de militares en Barcelona, regentaban burdeles. Por ese motivo le metieron un consejo de guerra, para que veáis la influencia que podía tener el ejército. Eso es una cosa. Otra cosa que me parece importante es que el tema de nuestra actitud en la cárcel de alguna manera generó un respeto inclusive ante el propio sistema, y de hecho en la cárcel nosotros éramos aristocracia en comparación cómo vivían los presos comunes. O sea, éramos los reyes del mambo, ¿no? Éramos los reyes del mambo, ¿por qué? Porque teníamos abogados y porque teníamos gente que nos apoyaba. ¿Qué es lo que significaba? Si a alguno de nosotros le pasaba algo,
fuese por motivos políticos, fuese intencional o fuese por un puro accidente, se enteraba todo el mundo. Por eso, porque tenemos abogados, porque tenemos familia y porque tenemos... De tal manera que inclusive presos comunes se acercaban a nosotros y nos pedían apoyo. E inclusive las mafias que había dentro de la cárcel, que las había, cuando había alguna movida nos consultaban. Véase los chicos de la séptima que le decían, oye, que vamos a montar esto, ¿qué os parece? Nosotros también se lo avisábamos a ellos. Tenemos estos problemas, etc. Ese tipo de doble poder se daba y se manifestaba en que las condiciones, pues cada vez, digamos, eran más favorables y mucho más favorables en comparación con el trato que recibían los presos comunes. Y luego después también estaba el tema de las familias y del apoyo. Yo os voy a contar una anécdota, que estábamos nosotros dentro de la cárcel, en una galería, en un régimen mucho más duro, porque estábamos con gente que iban a consejos de guerra, con peticiones de penas de muerte, largas condenas, etc. Tenemos un régimen mucho más duro. Estando allí en la cárcel, recibimos de uno de los firmantes del equipo médico habitual que firmaba los partes de Franco, unas cajas de dulces que decían para que lo celebréis. O sea, imaginaros hasta dónde llegaban ya las influencias, las redes, etcétera, de comunicación y el apoyo que se tenía, ¿no? Entonces, eso también hay que valorarlo y también hay que tenerlo en cuenta, que no solamente éramos nosotros, que también teníamos apoyo y que el apoyo llegaba a lugares insospechados. Sí. Los presos políticos no tenían un estatuto de preso político. El preso político en España no existía. Éramos delincuentes, no existía, ¿no? Una de las tareas de los presos nos pusimos en lucha para que forzando hubiera ese reconocimiento de preso político. Entonces, ¿qué hacían nuestras familias cuando nos escribían o nos metían comida o prendas o algo? Pues ponían Luis Roncero Doña, tercera galería, preso político. Entonces eso lo tachaban, te llamaban a la dirección y decían, usted no es un preso político. Decían, entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Que usted no es preso político, que los presos políticos no existen en este país. Fijaros esa lucha hasta que conseguimos, que, bueno, porque los abogados en la calle hicieron unos congresos, el Congreso de León, y algunos, me parece que se llamaba el Congreso de León y algunos otros, para que en el año 69, 70, 71, 72, 73, cuando andábamos nosotros por ahí, el preso político no existía para ellos, no nos dejaban llamarnos presos políticos. Hasta eso, bueno, excuso deciros los periódicos, que no nos dejaban meter periódicos. Excuso deciros que los periódicos que metían a la prisión, que casi siempre eran el Arriba, el ABC y periódicos inmundos, además había noticias que las recortaban, ellos mismos las recortaban. Pero también recortaban cosas muy chuscas, por ejemplo, recortaban en Denver, Colorado, se han fugado 4 presos de una cárcel. Coño, y eso lo cortaban, porque ¿cómo se va a escapar la gente de las cárceles? Cosas que luego consultabas con la familia, decía, pero comprar ese periódico, a ver qué es lo que ponía, porque se han escapado uno de una cárcel en no sé dónde. Y todo era bastante represión. Pero bien, como dice Julio, claro, en los últimos años, cuando se acercaba, cuando todo el mundo, y más con la enfermedad de Franco ya, que pues también, hombre, ha habido funcionarios, aquí se cuentan, funcionarios de toda índole, ¿no? Funcionarios que seguían siendo funcionarios franquistas y funcionarios que poco a poco, unos sentidamente y otros viendo las que se avecinaban, pues a Marcelino le llamaban don Marcelino, claro, a Marcelino Camacho le llamaban don Marcelino y a los demás pues nos toleraban cosas. No es esta tarde una tarde de contar anécdotas porque Puchi y yo y Julio desde luego, pero nosotros las podríamos juntar hasta aburrirnos a todos y de funcionarios que nos han favorecido algún trato de cosas que la cárcel impedían o no permitían, ¿no? Pero no quiero yo embellecer al conjunto de los funcionarios, ni mucho menos y tal, pero que no salga de mi boca eso.
Pero claro, en los colectivos siempre hay de todo, ¿no? Y algunos funcionarios decían, coño, pero si es que estos son presos, estos sindicalistas, no sé, pero ¿y esto qué hacen aquí? Pero tienen que salir cuanto antes mejor. Recordaros que seguramente lo sabéis todos, hay una película, un documental, que está teniendo un gran éxito, que es La vida de otros. El silencio de El silencio, perdón, La vida de otros, la alemana. Estuve allí en Alemania preguntando por lo mío. No, en serio, es que estuve en Alemania porque yo aquí intenté que la dirección, como tú creo, Julio, intenté que la Policía de España, nuestra brigada político-social, etcétera, etcétera, metiera toda la documentación que obraba en su poder, que obraba en su poder de mi persona. Entonces me presenté y dije, oiga, la policía que sabe de mí. Y claro, no, me dijeron lo que no quería nada, no me dijeron nada. Sin embargo, fui a Alemania y vi cómo la Stasi, los alemanes, si preguntan cuándo son, qué dosieres tiene la Stasi en ellos, se la dan. Bueno, pues El silencio de otros es un documental que está cargadísimo de premios. Está, pero cargadísimo. Este último es el Goya, que lo han dado el otro día, pero el Goya viene a sumarse a una cantidad internacional. Si leéis el Facebook, te quedan locos. Esto, Almudena, la directora y el director, no pararán de estar de la ceca a la meca. Que es muy bueno. Sí, que es buenísimo. Y además me he enterado, seguramente lo sabes tú mejor que yo, me he enterado que se va a proyectar en 50 cines en Francia, la película. La película que se estrenó con un miedo espantoso, que decía, madre mía, ¿quién va a venir a ver esto? ¿Pero quién va a venir a esto? La película se llena las salas donde se proyecta, la gente aplaude al final, cuando no sale gente llorando. Yo, mi experiencia, el día que yo fui a verla, la gente aplaudió, la gente que no encabezó el aplauso, pero la gente aplaudió y la gente salía llorando, ¿no? De ver la película que trata un poco pues, de todas las miserias de la dictadura. Por favor, no dejen de verla, donde podáis, se va a seguir proyectando. Estoy encantado del éxito. Yo creo que el éxito señala un poco, ya por cerrar, sí, la necesidad de memoria que tenemos todavía en este país, y a ver si se va integrando no solo en la cultura, sino también en la educación, ¿no? Y sobre todo en cierta clase política que pero tiene que llegar. Y entonces es una memoria ejemplar, ¿no? Del antifascismo, ¿no? Sí, otro mundo posible de organización. Estamos viviendo, yo creo, no digo el inicio, porque este viene de un poco más atrás, pero con vuestros libros, con el libro de Julio, con las películas, con el documental de la cámara, hay un buen momento bueno, de proyección por lo que luchamos y contra el franquismo. Bueno, nada, no sé. Pues nada, muchas gracias. Bueno, entre amigos, no sé. Bien.